Hola, mi nombre es Laura Cristina Moya Usamano y es- estoy realizando la actividad 8 de Derecho Internacional Público. Los principios se basan en los valores fundamentales y sociales de la comunidad internacional. Contrarios en los principios no pueden ser valores secundarios ni individuales. Los principios generales del derecho internacional son grandes valores fundamentales, fundamentos de los cuales los estados están de acuerdo. Con base a esos se construyen las relaciones internacionales. Los grandes valores de las relaciones internacionales se justifican en normas obligatorias y a partir de ese momento se constituyen el referente de los estados de las organizaciones internacionales. Al menos debe de construir el referente de la actuación de los estados y de las organizaciones internacionales. Los principios no están formalizados, se identifican en la práctica en los estados, organizaciones internacionales y dentro de las organizaciones internacionales, en todos esos foros identifican los elementos comunes, valores que ellos aceptan. Los valores de la organización internacional se transforman en normas jurídicas, ponen obligaciones y definen pautas de comportamiento obligatorias. eh, es muy variado. Nos encontramos con principios estructurales en aparecer en las costumbres internacionales, que aparecen en tratados que define de cooperación dentro de la organización. Nos encontramos con la prevención del uso de la fuerza como el principio del individuo, el arreglo de controversia. Los, los encontramos de manera dispersa. No hay un formalismo en la creación y en la identificación de esos principios. Desde la creación de las Naciones Unidas hay dos instrumentos institucionales, son sumamente importantes, que recogen estos principios, como la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución de 2625 romanos de la Asamblea General de 1970. En la carta define el artículo primero y segundo los principios de organización, y resolución 26 y 25 desarrolla esos principios y define el alcance de lo que son realmente los principios estructurales del derecho internacional. Hay otros instrumentos de la Carta de Hensel, la Carta para Nueva Europa, los principios del derecho internacional. La resolución 26 y 25 son las siguientes: la prohibición del uso de la fuerza, de la amenaza del uso de la fuerza. Solo en la defensa se puede hacer uso de la fuerza. Siempre se tiene que arreglar de manera pacífica. La obligación no interviene en asuntos del Estado. La obligación de los Estados en cooperar entre sí, cooperar en la Organización de Naciones Unidas, el principio de libre determinación de los pueblos, o como la Resolución 2625, igualdad de derechos y determinación de los pueblos, el principio de igualdad de los Estados, la obligación de cumplir la buena fe contraria a la carta. Son funciones, son biológicas y jurídicas de ordenación. El papel que cumple son la base en el que construye el sistema internacional, en la que se estructura las relaciones de los estados y de la que crea normas. Función como parámetro de referencia, interpretación, impulso normativo de todo el modelo de relación internacionales. Las bases biológicas del sistema son los principios estructurales del derecho internacional libre, de determinación, prohibición del uso de la fuerza, igualdad soberana, incluyendo integridad territorial, etcétera. Todos estos principios son principios irrenunciables que no pueden disponer y no pueden pactar, son obligatorios. Reduce el relativismo, reduce el margen
de discrecionalidad que tienen los estados a la hora de celebrar tratados, de mantener relaciones entre sí, funcionan en términos jurídicos al límite de los estados. Los principios sirven para crear, interpretar e integrar el ordenamiento internacional. Las tres funciones desempeñan por los principios creatividad, interpretativa e integrativa constituyen tal mecanismo que el que tiene el derecho internacional para autorregularse o controlarse en sí mismo para evitar tanto el ordenamiento, toda vez que los principios, por ser valores fundamentales, bilaterales y sociales de la comunidad internacional, se presentan cuales entidades absolutamente objetivas, como lo son esos mismos valores. Bueno, por mi parte es todo. Gracias.